Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 7 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, cursada 2021. Comenzamos en esta clase con el eje número 3 del programa titulado misteriosamente Unidad y Especificidad. Unidad y especificidad que están pensadas para nuestro objeto de estudio, que es América Latina, ¿sí? Unidad y especificidad de lo propiamente latinoamericano, que es justamente la temática del programa, un programa que se pretende o pretende ser de filosofía latinoamericana o nuestroamericana. Vamos a partir primero de algunas consideraciones generales sobre este eje número 3 del programa, enfatizando algunos problemas en torno de esto que llamamos unidad y especificidad de Latinoamérica. Vamos luego a pasar al punto 1, al subpunto 1 del eje 3, y vamos a hablar de José Martí y Nuestra América, y otro texto muy breve de José Martí que es Maestros Ambulantes. Y luego vamos a hablar también de la utopía americana, que es el punto 2 del eje 3, de Pedro Enríquez Ureña, de quien también vamos a hablar hoy. Bueno, comencemos entonces primero por algunos problemas específicos de Latinoamérica. Vamos a comenzar por ahí. Bien, en primer lugar, y esto lo señalamos al comienzo del programa, justamente nos preguntamos por qué hablamos de América Latina como si fuera una unidad, ¿no? ¿En qué se basa esa unidad? ¿Por qué tendría que ser una América Latina? ¿Qué pasa también cuando planteamos el problema de la unidad? ¿Qué pasa con la diversidad, con la heterogeneidad? La pregunta de fondo es, ¿América Latina es una unidad o es algo que hay que unificar? Son dos cosas distintas. Es una unidad que ya está dada, pero que producto de la historia política, económica, social se fue diversificando, o es una unidad que hay que unificar, o sea, una unidad por lograr. ¿Se puede lograr esa unidad o hay una diversidad tan fuerte que se hace imposible? Y la pregunta entonces sería, ¿en qué se fundamenta esa unidad de América Latina? ¿Cuál sería el fundamento de esa unidad? Bien, tenemos acá un primer grupo de problemas o de preguntas problema que nos inquietan. Un segundo grupo de preguntas problemas es consiste en tirar algunas hipótesis respecto de por qué hablamos de América Latina como una unidad. Por ejemplo, podemos decir que América Latina tiene una sola lengua y no, claramente no. Podemos decir que es una sola tierra, tampoco, es difícil. ¿Y qué hacemos con las islas? ¿Y hasta dónde va? Etcétera. Podemos decir que tiene una historia en común. Bueno, desde cierto momento sí, pero nosotros también queremos pensar lo originario, nos propusimos pensar lo originario. Podemos decir que América Latina tiene un enemigo común, como por ejemplo los países colonizadores o los países que se han beneficiado de la situación de América Latina. Recordemos cuando hablábamos de Galeano en el primer texto. Históricamente, países europeos, colonizadores y países que se han beneficiado de la situación de América Latina, particularmente Inglaterra y Estados Unidos. ¿Podemos decir que hay algo en común, una debilidad común a América Latina? Bueno, todas estas son preguntas cuya respuesta no sé si podemos dar claramente. Más bien
tomémoslas ahora como preguntas disparadoras de este eje temático número 3. Recordemos también que, bueno, estamos hablando del lenguaje del conquistador, estamos preguntándonos por la especificidad, por la originalidad, en este caso de América Latina. Tenemos todo el problema del lenguaje de los nombres. ¿Por qué América Latina? ¿No? ¿Por qué América? ¿Por Américo Vespucio? Pero ¿y eso no es reivindicar la colonización? Bueno, tenemos por donde miren se multiplican los problemas. Y quisiera también plantear una tercera tanda de problemas respecto de la cuestión de la especificidad, ¿no? ¿Qué es lo específico de América Latina? ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo que la distingue de otras regiones del planeta culturalmente, ¿no? ¿Es tan fácil responder esta pregunta? Ahora, esta pregunta la teníamos con el comienzo de América Profunda de Kush, ¿no? Cuando él dice, quiero investigar lo propiamente americano, ¿no? Bueno, ahí hay una búsqueda de aquello específico, de aquello genuino, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con este punto, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque suelen aparecer y tentar dos posiciones que son malísimas, malísimas y las estamos tratando de evitar. Una posición orgullosista, digamos así, que diría, no, somos extraordinarios, somos lo mejor. Bueno, a los argentinos nos pasa eso un poco a veces. Y una posición más colonialista del estilo, no, todo lo que es de América Latina es malo, es sucio, es feo, es de segunda calidad o cuarta, digamos, de cuarta calidad. Entonces, o sea, en esta pregunta de qué es lo específico de América Latina pueden aparecer muchos clichés o prejuicios directamente de sentido común. Construcciones que circulan, que suelen ser etiquetantes, rotulatorias, ¿no? Que suelen, latino, y no, latino es mafioso. Fíjense cómo aparecen los latinos desde la mirada de las series o de las películas. Generalmente son gente que está en la mafia, o está en la droga, o está en la ilegalidad, o en el trabajo en negro, etc., ¿no? Esa es la mirada del dominador, ¿no? Entonces, esa especificidad que no es tan fácil de asir, que no es tan fácil de captar, el desafío nuestro es que es lo que hay que pensar, justamente. Eso es lo que hay que pensar, eso es lo que hay que tratar de conocer. Hay que tratar de bucear en su contenido, ¿no? Y bueno, con todo el problema que esto implica, que es la dificultad de tomar distancia, justamente, de tratar, digamos, de no caer en estas dos posiciones, en nuestros clichés, en esas miradas importadas, y tratar de ser justos en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, de tener cierta justeza o cierta precisión. Bien, este es un primer punto a tener en cuenta. Los problemas. Veamos un poco ahora de historia y de ejemplos de esto que llamamos unidad latinoamericana. Bueno, el primero, y lo vamos a leer, o uno de los primeros que ha planteado esto a nivel cultura, teoría, pensamiento, es José Martí en Nuestra América. Y ahí Martí queda claro, vamos a ver, que tenemos que unirnos porque hay un fondo común, que es en parte indio, pero también mestizo, ¿no? Hay un suelo, una madre naturaleza, y hay también la sombra de un enemigo, o sea, combinación de distintas hipótesis. Esta postura de José Martí de Nuestra América tiene dos antecedentes muy importantes que también plantearon la unidad latinoamericana, pero
mucho antes, que son los dos grandes libertadores, los padres fundadores, pero también hay muchos otros que en la misma sintonía pelearon por eso, por la independencia y la unidad latinoamericana. Los ejemplos más conocidos son San Martín, José de San Martín y Simón Bolívar. Si nos vamos más atrás todavía, los pueblos originarios tenían una expresión que es Abya Yala, que significa tierra madura, vital o de sangre, y esta expresión es del pueblo Cuna, que es del norte de Colombia. Ahora, si con esa expresión, Abya Yala, tierra madura, se referían a toda Latinoamérica, aunque nosotros no sabemos todavía qué incluye y qué no, bueno, no lo sabemos, ¿no? Realmente cuánto conocían del continente y si se referían a todo el continente, eso es muy dudoso. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Y la otra cuestión, sin embargo, y a pesar de todo esto, los pueblos originarios actualmente, en su lucha por la descolonización, vienen usando esta palabra, Abya Yala, cada vez más, para evitar usar América, que es una palabra, como sabemos, incómoda. Entonces, a comienzos del siglo XX, hay una fuerte idea de unidad latinoamericana como idea, ¿no? Es decir, como una suerte de ideal a realizar, utopía. Esto lo vamos a ver justamente en un par de autores. Uno es Enrique Sureña, pero también Taborda habla de la idea o el ideal. Y entonces muchos pensadores, filósofos, intelectuales de esa época, de comienzos del siglo XX, plantean la necesidad de una unidad latinoamericana. Y esto aparecía en el texto de Mariátegui, justamente en referencia a Palacios. Algunos de esos pensadores, vamos a ver, bueno, hay otros más también que hablan de la unidad latinoamericana sin más. Y esa idea de unidad latinoamericana va a repercutir también en dos pensadores muy importantes, dos filósofos muy importantes de comienzos del siglo XX argentinos, que son Taborda y Astrada, que también los vamos a ver después. Bien, esto entonces, decimos, hace 100 años la idea de unidad latinoamericana era muy fuerte, muy fuerte. Después pasó todo lo que pasó, no vamos a resumir acá 100 años, pero podríamos decir que esa idea reflota, resurge, revive y con mucha fuerza en el comienzo del siglo XXI con gobiernos que fueron afines entre sí ideológicamente y que han armado instituciones comunes muy fuertes, han armado, han reforzado, han insistido y enfatizado como Mercosur, UNASUR, Parlasur, CELAC, gobiernos llamados populistas, ¿no? Con cierto desprecio de parte de la derecha, pero que han cambiado completamente el panorama de la región. América Latina cambió y mejoró muchísimo en este siglo XX con estos gobiernos llamados populistas. Bueno, y los casos más conocidos fueron Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Kirchner, Néstor y Cristina en Argentina, Bachelet en Chile. Ha habido toda una sintonía, bueno, Evo Morales en Bolivia. Ha habido toda una sintonía muy interesante de gobiernos latinoamericanos muy afines que han bregado por esta unidad. Solo, bueno, la crítica ¿cuál es? Que lo han hecho muy fuerte en los discursos, pero poco eficaz o poco real o poco profundo en la práctica, ¿no? Y claro, en la práctica cuando se plantea la unidad latinoamericana suelen despertar intereses de todo tipo a nivel internacional porque esta es una región con muchos recursos naturales, con mucho espacio, con poca población relativa. Y entonces, claro, si se unifica, se arma un potencial
que no convendría a intereses foráneos, ¿no? Entonces siempre está... ¿Qué ha pasado? Bueno, 2015, una tremenda oleada de neoliberalismo en la región, barrió con todos los avances que se habían logrado en todos estos países, llegó incluso con golpes de Estado, golpes blandos, hubo de todo tipo, en Centroamérica, en Paraguay, en Bolivia, o simplemente llegando al poder. Y entonces han debilitado y corroído y destruido muy rápidamente un montón de logros de estos gobiernos populistas y por supuesto han puesto en juego, han puesto en riesgo la unidad de la región, por lo menos una unidad política. Ahora ni siquiera tenemos esa unidad o esa mirada común, que digamos a la luz de esos gobiernos neoliberales era terriblemente malo, ¿no? Bien, esto es un panorama rapidísimo de la cuestión de la unidad y especificidad de Latinoamérica. Bien, pasamos ahora entonces a nuestro 3.1, José Martí y la unidad nuestroamericana. Acá me muerdo la lengua, hay un montón de cosas para contar de José Martí, este poeta, escritor, pensador cubano de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, tuvo una vida extraordinaria, realmente de película, entre otras cosas por sus deportaciones y demás, pero siendo realmente muy joven, lo terminan matando en uno de los intentos de los tantos intentos de los que participó Martí por la liberación de Cuba, por la independencia de Cuba. La historia del siglo XIX de Cuba es otro capítulo apasionante, muy interesante, que es que pese a todas las revoluciones que hubo, piensen, ¿no? Haití 1804, Argentina 1810, 1816, y así sucesivamente, Cuba continúa siendo una dictadura durante mucho tiempo, y básicamente una dictadura que se dedica al tráfico y a la venta de esclavos y a la prostitución. Estados Unidos muchas veces quiso comprarla, pero Cuba no se podía independizar de España. Bueno, hasta que finalmente lo logra después de muchos intentos, y lo termina logrando incluso cuando Martí ya fue asesinado, ¿no? Martí entonces es un pensador, pero también un militante político, y vive en esta tensión, digamos, de la lucha por la liberación cubana, pero también con la sombra de Estados Unidos. Un Estados Unidos que en el curso de este siglo XIX acuñó lo que se llama la doctrina Monroe, que es América para los americanos. Donde, esa es la frase. Donde América, ¿qué quiere decir? ¿No? Es la pregunta. ¿Es todo el continente o es Estados Unidos? Y para los americanos, ¿quiénes son los americanos? ¿No? Esa consigna se estableció como una consigna de liberación de los pueblos latinoamericanos, pero claro, también significó la consolidación de Estados Unidos como potencia hegemónica, que de hecho a lo largo del siglo XIX invadió lo que quiso: Puerto Rico, México, 2 veces, Nicaragua, Panamá, etc. Y a Puerto Rico lo terminó anexando finalmente, ¿no? Hasta el día de hoy. Así que Estados Unidos desarrolla esa mirada por la cual se acapara toda la parte sur de lo que es hoy Estados Unidos, Texas, que es un territorio enorme, casi un país, y ve a Latinoamérica como su, históricamente, patio trasero. Y esto además cruzado con otra cuestión que se llama doctrina del destino manifiesto, que es muy fuerte, que viene desde el siglo XVII, que es una idea madre de que Estados Unidos
está destinado a salvar la humanidad, a expandirse, y eso forma parte del plan de Dios, ¿no? Y por eso se justifican todas las invasiones, ¿no? Y los anexamientos, siempre a conveniencia de Estados Unidos. Bueno, en ese contexto vive José Martí, en ese contexto muy, muy particular. El texto que nosotros tenemos se titula Nuestra América y fue publicado en 1891. Es realmente un texto maravilloso, escrito en un español para nosotros hoy un poco antiguo, pero que revela muchas, muchas cosas. Así que vamos a ir tratando de señalar punto por punto los temas importantes que van apareciendo en este texto Nuestra América. Bien, el primer tema que podríamos decir aparece en el texto es como una suerte de presentación. Y esta presentación es un llamado a la unidad de Nuestra América, ¿no? Entonces, tratar de salir de la lógica del aldeano, que solo cree que su aldea es el universo. Tratar de ver que hay gigantes que le ponen la bota encima, ¿no? Hay que despertar. Y habla de esto, esta frase hermosa de las trincheras de ideas, ¿no? Que son fundamentales, que valen más que las trincheras de piedra. Entonces los pueblos de nuestra América tienen que conocerse, dejar de rivalizar, justamente siendo vecinos, porque rivalizando, bueno, rivalidades que continúan hasta hoy en día, ¿no? Entre Colombia y Venezuela, Ecuador y Perú, Bolivia y Chile, o sea, rivalidades que continúan hoy en día, porque claro, somos vecinos, somos hermanos y, diría José Martí, tenemos que unirnos. Entonces, en segundo lugar, después de hacer este llamado a Nuestra América, habla de los hijos de América. Dos tipos de hijos de América. Están por un lado los siete mesinos, dice él, que les falta valor, que no tienen fe en su tierra, que niegan el valor de los demás, que se avergüenzan de ser hijos de, se avergüenzan del delantal indio, de la madre tierra, y así está ella, enferma, que explotan la tierra, que piden el fusil a la América del Norte, ¿no? Que piden la intervención de América del Norte. ¿Cuánta actualidad que tiene ese texto? Es impresionante, es impresionante. Impresionante. O sea, lo que nosotros llamaríamos los mentalidad colonizada, ¿no? La mentalidad colonizada. Y por otro lado, los otros, ¿no? Los que se quedan con la madre, a curarla, a cuidarla, los que quieren salvar nuestra América, y con los indios, ¿no? Estos serían los que asumen la ligazón con el territorio y con los pueblos hermanos. Y entonces hay dos posiciones frente a lo propio, ¿no? Muy distintas. Está el soberbio, que usa la tierra de pedestal, ¿no? Que la acusa de incapaz, irremediable, o sea, el que desprecia su propia tierra, que son el primer tipo de hijos que señalábamos recién. Y entonces genera este problema, que son los gobiernos con leyes, con constituciones traídas de afuera, con libros importados, esto lo veníamos también señalando con Mariátegui, ¿no? Esa cultura que intenta imponerse y que, claro, fuerza a que lo propio sea como lo ajeno. Y después tenemos, por otro lado, una posición totalmente distinta, estas repúblicas dolorosas de nuestra América, con indios mudos, con masas de indios mudos. Y claro, si queremos gobernar bien, dice Mariátegui, si queremos tener un buen gobierno, lo primero que necesitamos es conocer el país, conocer al pueblo, conocer la naturaleza. Y solamente desde ahí
pueden salir instituciones genuinamente propias, acordes, y no impuestas desde la importación, ¿no? ¿Y cómo es el pueblo de nuestra América? Bueno, acá tenemos al hombre natural, es un mestizo, o sea, una mezcla autóctona, bueno, que suele ser obediente, acata la inteligencia superior, pero al mismo tiempo se da cuenta de cuando esta inteligencia superior lo daña u ofende, ¿no? Es decir, es obediente pero no tonto, es obediente pero no capaz de hacer cualquier cosa o de permitir su humillación. Y cuando esto sucede, cuando la humillación sucede, ¿qué hace? Toma el poder por la fuerza, ¿no? Es espontáneamente espontáneo e intempestivo. Este es el ser latinoamericano. Y entonces lo que tenemos que hacer genuinamente es crear nuestras propias instituciones. No importarlas, no traerlas de afuera, sino generarlas con el material propio de nuestra América. Ni más ni menos. Y acá viene un punto muy interesante para conectarlo con el texto siguiente, Maestros Ambulantes, que es la cuestión de la educación y del conocimiento, ¿no? Cuando un pueblo es inculto, es perezoso o es tímido, pero al mismo tiempo quiere que lo gobiernen bien, quiere un buen gobierno, o sea, un gobierno con conocimiento de su propio pueblo, como decíamos recién. Pero ¿cómo va a haber un buen gobierno si los gobernantes se forman afuera? ¿Cómo va a haber un conocimiento de lo propio si no tenemos instituciones educativas capaces de abordar justamente ese conocimiento de lo propio? Y entonces acá Martí dice, bueno, acá está el problema, no hay universidad en América Latina para formar a sus propios gobernantes. Y entonces salen al mundo, ¿no? Estos gobernantes se forman afuera y quieren gobernar con antiparras importadas, ¿no? Como si los latinoamericanos fueran franceses o españoles o lo que sea, donde se hayan educado. Y entonces no hacen lo primero que hay que hacer, que es conocer a su propio pueblo, conocer lo propio, conocer los factores reales. Y acá lanza esta frase, ¿no? Conocer es resolver. En el país, en la política, en la historia de América, necesitamos eso, necesitamos ese tipo de conocimiento para poder producir buenos gobiernos y para poder producir políticos nacionales, ¿no? Es decir, políticos acorde a ese pueblo que van a gobernar. Y acá viene esta famosa frase de Martí, ¿no? No tenemos que aspirar a ser lo que dicen que tenemos que ser, sino que tenemos que injertar el mundo, o sea, tampoco tenemos que cerrarnos al mundo, sino injertarlo en nuestra república, pero que la savia, ¿no? Nutriente sea lo nuestro. No cerrarnos, no pretender lo que no somos, sino injertar. Claro, el problema es que nuestra América viene padeciendo una serie de oposiciones muy fuertes, ¿no? Por un lado la jerarquía o la visión jerárquica de la sociedad contra la versión de la república o la democracia. Pero también tenemos la ciudad capital contra el campo, o tenemos los bibliógenos contra el alma de la tierra. Y entonces se da este problema del colonizador despótico, ¿no? Que con ideas y formas importadas quiere oprimir a su propio pueblo y esto genera el padecer de nuestra América. Entonces necesitamos un cambio de espíritu, ¿no?
Y para ese cambio de espíritu de nuestra América tenemos que hacer causa común con los oprimidos. Y este es el punto, ¿no? Hay una confianza muy fuerte de José Martí en que si conocemos lo propio, lo vamos a poder valorar. Y si lo vamos a poder valorar, vamos a hacer nuestras propias instituciones desde nuestras propias necesidades y vamos a hacer esto que dice acá, causa común con los oprimidos. Y al mismo tiempo, haciendo causa común con los oprimidos, nos vamos a quitar de encima la colonia, ¿no? La colonialidad, va a decir Quijano más adelante, que pervive en la República. Esto es un dato impresionante, impresionante. Porque, ¿qué es lo que está viendo acá Martí? Y lo está viendo en un país que no ha logrado independizarse, ¿no? Que está viendo que aún logrando independizarse políticamente de España, la colonialidad, es decir, el formato de dominación implementado por la colonización, pervive. Lo que se cambia es la figurita del dominador. Hasta ahora la dominación venía de afuera, etcétera, etcétera, con una figura X. Pero ¿no? Pensemos en nuestro caso en el virrey Liniers huyendo, ¿no? de Buenos Aires. Pero lo que no importa quién, no importa dónde, el problema que está mal es la dominación. O sea, si sigue existiendo la colonialidad, quiere decir que sigue existiendo un régimen donde unos se benefician de otros. Por más que esos unos antes eran los españoles, pero ahora es la élite criolla, ¿no? En el caso de la oligarquía, en el caso de Argentina, ¿no? Esas 100 familias más ricas que se consideran que están por encima y son dueños, amos y señores del país. Entonces, no basta solamente con la descolonización política. Necesitamos, y muy fuertemente también, una descolonización cultural. Bien, y entonces, ¿cómo se produce la salvación de nuestra América? Bueno, Martí piensa que está naciendo el hombre real contra la cáscara o imagen de ropajes importados. Aparece el hombre real, el hombre de carne y hueso, que es el indio mudo, el negro y el campesino creador. Esos son los hombres reales, ese es el pueblo, esos son los oprimidos. Y hay que hermanarlos, ¿no? El tema es no dividirlos, sino hermanarlos. Porque claro, el odio no sirve, el odio hunde los países. ¿Cómo se hermanan estos sectores diversos, ¿no? del pueblo, estos distintos colores? Bueno, con el amor y con el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo somos? Esa es la pregunta, ¿cómo somos? Esa pregunta nos va a llevar al conocimiento y nos va a llevar a pensar genuinamente desde y en América Latina, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer, poner las manos en la masa y crear. No con ideas absolutas, sino tratando siempre de conocer más y más la naturaleza, lo propio, esto que llamamos pueblo. Crear lo nuevo va a implicar una libertad sincera, una libertad para todos. Pensemos que todavía había esclavitud en Cuba. Otra cosa podríamos decir Argentina. Bueno, en fin, daría para otra para una deriva muy larga. Pero la idea es que haya una libertad sincera, pero para todos. Y una república que incluya a todos y todas, y a todos los colores. Hay que ir hasta abajo e incluir, ¿no? Muchas repúblicas han presentado sistemas sociales de exclusión, ¿no? Esto que decíamos. En el caso de Bolivia, que
hasta no hace mucho tiempo, las cholas, ¿no? Las mujeres de color, originarias, de descendencia originaria, bueno, tenían que cruzarse de vereda si pasaba alguien blanco por la vereda, ¿no? Tenían que correrse. Entonces tenemos que incluir hacia abajo y con pensamiento crítico, ¿no? Pero siempre manteniendo esta unidad latinoamericana como el marco fundamental. Entonces, aplicar, crear, no copiar, ¿no? Los gobernadores en las repúblicas de indios aprenden indio, como decíamos recién, en base a la cuestión del conocimiento. Esta necesidad de salvación y de unificación viene con una sombra, un nuevo peligro, y ese nuevo peligro es la América del Norte, hasta ahora contenida, pero que siempre va a buscar conocer y aprovecharse de nuestra América, ¿no? Entonces debemos terminar con el odio hacia los países vecinos, hacia los hermanos, y tener fe en lo mejor del ser humano. No hay odios de razas, dice Martí, porque no hay razas. Somos parte de lo mismo, somos parte de una misma naturaleza, de una identidad universal, de un alma. Somos muchos, un alma en muchos cuerpos diversos, con características diversas. Muy bien, buenísimo. Pero entonces no tenemos que pelearnos, tenemos que unirnos. Y pensar, dice, es servir. ¿No? No hay que suponer la maldad, porque la maldad nos va a llevar, esa suposición nos va a llevar justamente a cometer la maldad, la sola suposición. Y entonces así va a nacer, y tiene que nacer, y esa va a ser nuestra salvación, el alma continental, ¿no? Hay una América trabajadora que va desde el Bravo al Magallanes, ¿no? Y ese Bravo es frontera sur de Estados Unidos hasta el estrecho de Magallanes. Bien, y aparece entonces la leyenda guyana o venezolana del gran Semí, que regó las semillas de la América Nueva, y el gran Semí es un gran espíritu, ¿no? Que sembró esas semillas. Fíjese, la idea de semilla es muy propio de la educativa, del cultivo, digamos, ¿no? En la tierra para crear esos hombres y mujeres nuevos que van a llevar a cabo la realización de esta alma continental. Linda metáfora para redondear el tema. Bien, nos vamos ahora al otro texto de José Martí que se titula Maestros Ambulantes y es de 1884. Este texto, Martí se pregunta cómo hacer un sistema de maestros ambulantes que nunca ha sido mencionado. Y en realidad esta pregunta, bueno, la hace un caballero de Santo Domingo. Y él lo que dice es, hay que hacerlo. Maestros ambulantes. ¿Qué querrá decir esto, no? Primero parte de una serie de verdades esenciales del ser humano, como el conocimiento de la tierra, vivir en libertad, tratar de tener un equilibrio entre la riqueza y los placeres, conocimiento de la naturaleza, esta idea de que la naturaleza también compensa, ¿no? El que da crece y el egoísta se queda solo. Y el hombre, el ser humano, crece cuando aprende, cuando posee, pero también cuando hace el bien, ¿no? Y esta idea de que la felicidad se puede dar en la tierra y se puede lograr con la razón y con el conocimiento. Fíjense acá entonces cómo también se conecta con nuestra América. Ser buenos, dichosos, ser cultos, ser libres, son cosas que se van dando conjuntamente, una lleva a la otra, digamos así, ¿no? Bien, este es un primer punto, estas verdades esenciales. ¿Quiénes son estos maestros ambulantes? Bueno, son los que van a llevar las verdades, el conocimiento, a los campos. Fíjense, no que los niños tengan que ir a la escuela, sino que el propio maestro se traslade al campo para enseñar sus conocimientos, pero que además
tenga ternura, la palabra del Che Guevara, ¿no? Ternura. Y entonces, ¿y por qué tiene que ir la escuela o el docente, el maestro, al campesino? Porque el campesino no puede dejar su trabajo. Si deja su trabajo, no tiene que comer. No tiene tampoco por qué separarse de los hijos y mandarlos lejos y que estén encerrados en una escuela. Y tampoco tiene sentido que en la escuela le enseñen cosas que no tienen nada que ver con su realidad de campesino. Entonces la mejor manera es llevar la escuela, pero llevar al docente. Y esta va a ser una forma de conservar la cultura propia y al mismo tiempo incorporar el conocimiento y la ciencia, ¿no? Y de hecho los campesinos, dice Martí, son la mejor masa nacional por su cercanía con la tierra, ¿no? Tienen realmente un corazón muy fuerte. Y si la ciudad es la mente, el interior, el campesinado es el corazón. Insisto, 1884. Esta idea en 1800 es extraordinaria. Es extraordinaria. Y entonces plantea también una suerte de nueva religión, ¿no? Como sacerdotes nuevos o misiones. ¿Pero qué? En el sentido de formar, de generar una nueva época, de generar un gran cambio. Por eso es tan importante conectar este texto con el anterior. La religión no ha desaparecido, se ha transformado, ¿no? Y acá aparece el ejemplo de la escalera de Jacob, ¿no? Olas, el avance, etc. Y los maestros son como misioneros, ¿no? Estas misiones de maestros que en realidad no van a llevar la religión, sino que van a llevar el conocimiento. Y van a ser muy bien recibidos por los campesinos, por más que vengan de tiempo en tiempo. De hecho es así, ¿no? Porque van a enseñar además lo que no saben, pero necesitan saber, no cosas abstractas. Y así, dice Martí, se van a implementar ideas gérmenes. Fíjense de nuevo cómo aparece la cuestión de la semilla que hablábamos recién, ¿no? Porque no se pueden hacer cursos largos. Entonces lo que hay que trabajar son en ideas fuerza, ideas gérmenes, que despierten el deseo de saber más, ¿no? Que generen esta curiosidad por el conocimiento a partir de cosas prácticas y útiles que se necesitan, que sean de interés y que así se van propagando y van generando, retroalimentándose con más deseo de conocimiento. Entonces, no necesitamos pedagogos, dice Martí, sino conversadores. Conversadores. Paulo Freire. Es impresionante, es impresionante. Que respondan dudas, preguntas, corrijan, pero siempre buscando relacionarse con las personas, con el cultivo y con la tierra. Y de esta manera se va a dar esta escuela ambulante que implica ciencia y ternura, conocimiento y ternura, mente y corazón, digamos. Entonces hay que reemplazar los libros con el conocimiento directo y fecundo de la naturaleza. Maestros prácticos para regar y crear por todas partes y generar entonces estos hombres y mujeres nuevos, tal como lo mencionaba en el otro texto, ¿no? La idea de las semillas del gran semí. Bien, y llegamos a nuestro siguiente autor. Sería el punto 3.2 del programa, la utopía americana, Pedro Enríquez Ureña. ¿Quién es este señor Enríquez Ureña? Bueno, es un intelectual, filósofo, escritor de origen dominicano, ¿sí? De República Dominicana, así que seguimos en el Caribe,
nacido a fines del siglo XIX y que comienza a escribir y producir a comienzos del siglo XX. Este señor, bueno, mulato, aunque las fotos blanco y negro lo tiendan a blanquizar, digamos así. En 1905 se va a México y participa de la Revolución Mexicana que se da entre 1910 y 1920. Estudia también en Estados Unidos, vuelve a México y en 1924 viene a la Argentina y se instala y se queda acá en Argentina. Justamente este texto, La Utopía de América, es del año 1925. En Argentina fue docente, investigador de las universidades, del profesorado también, y se vinculó con la revista Sur y fue muy admirado por Borges, Pedro Enríquez Ureña. Bien, primer punto del texto, La Utopía de América. Fíjense, es México, tema México. México para Enríquez Ureña es un ejemplo. Un ejemplo como un ejemplo que, pero paradigmático, ¿no? Es un ejemplo de toda América. Un caso que da, que muestra el conjunto, ¿no? Un botón de muestra, pero que muestra efectivamente el conjunto. México, dice Enríquez Ureña, está en crisis. Crisis en el sentido de algo que se termina, algo que empieza, y también en el sentido de creación de algo nuevo. Y esta crisis tiene que ver, obviamente, con los 10 años, 1910-1920, de la Revolución Mexicana. México, además, tiene tradición, dice Enríquez Ureña. Es decir, tiene una herencia indígena, una tradición larga y perdurable, muy fuerte, muy intensa, ¿no? Se ve esto, por ejemplo, en el arte popular. En México, con toda la revolución, se instala el muralismo mexicano, que es estas pinturas extraordinarias en lugares públicos y con temáticas fuertemente populares, pero también en distintos tipos de cerámica, en las ciudades coloniales, en esta capital, México, el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es azteca, que es colonial, pero que también es independiente, ¿no? Entonces, que en esa capital se da una lucha entre lo tradicional y lo nuevo. Entonces, la tradición es muy importante para Enríquez Ureña porque significa un pasado conectado con el presente que es fundamental para crear el futuro. Y cuando dice México tiene tradición y esta tradición da cuenta de lo autóctono, se refiere no solamente a lo indígena, ¿no? A lo originario, sino también a todo aquello que se hace en México. O sea, cuando una cosa se hace en otro lugar, se hace de otra manera. Cuando se hace en México, se hace de una manera distinta, ¿no? Esto es muy interesante como planteo de la especificidad de lo latinoamericano, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Y uno dice, pero ¿qué diferencia puede haber entre hacer un tornillo en Alemania y hacer un tornillo en México? Muchísimas diferencias. Todas las diferencias. Y ni hablar, qué sé yo, de cuestiones más culturales como comer. Bueno, hacer un tornillo también es una cuestión cultural, pero digo, comer, viajar, hacer fiestas, divertirse, tener cultos, ese tipo de cuestiones. Entonces, México tiene dos instrumentos, dos maneras para realizarse. Por un lado está la cultura, ¿no? Y dice Enríquez Ureña, no entiendo por cultura la alta cultura o la cultura de unos pocos. Eso no.
lo que llamaríamos la cultura oficial, recordando lo que decíamos con Kush, sino la cultura social. La cultura es social, es para todos y está fundada en el trabajo, en el aprender a hacer, ¿no? Eso es cultura. Y nacionalismo no es el nacionalismo político, sino que es un nacionalismo, dice, espiritual. ¿Qué quiere decir? El que nace de cada pueblo, es decir, ese nacionalismo que se expresa en el arte y en el pensamiento como lo propio de cada pueblo. Y por el ejemplo de un pintor que enseña dibujo con líneas indígenas y mexicanas populares, ¿no? A partir de determinadas líneas básicas que son, que son utilizadas desde la época de los indígenas. Interesante, interesante. Entonces, el caso México, como decíamos, para Enrique Sureña, es más o menos, con sus más y sus menos, un botón de muestra, un ejemplo testimonial de lo que es América. Es decir, América tiene originalidad, América tiene rasgos propios, América tiene tradición. Pero claro, bueno, acá él dice, tiene 4 siglos de vida hispánica. O sea, bueno, y más también, y mucho más, deberíamos decir nosotros también. Y América tiene una unidad, ¿no? Es una magna patria de pueblos cada vez más unidos. ¿Unidos por qué? Y bueno, por una historia común, tiene una unidad de propósitos o de metas, ¿no? Es decir, tiene una unidad espiritual, dice Enrique Sureña. Y acá compara con la Grecia clásica, ¿no? Si vieron algo en primer año, ¿no? Muchas ciudades unidas por un mismo espíritu griego. O la Italia renacentista, también de nuevo, un mosaico de muchísimas ciudades independientes unidas por algo que no se sabe bien qué es, ¿no? Pero hay una unidad, supuestamente, una unidad espiritual. En contraste, dice al pasar Enrique Sureña, la desunión es un desastre, es el desastre. Pero también América tiene unidad porque tiene fe en el destino, ¿no? Y acá aparece la idea de futuro, ¿no? Muy fuerte en muchos pensadores, ¿no? Como esta unidad es algo que cada vez hay que acercarse más y lograr más. Es como una idea, ¿no? Que impulsa a transformar la realidad. A partir de sí lo vamos a ver en Taborda eso. Ese destino, ese futuro común, no tiene que ver con las grandes ciudades, no tiene que ver con el aporte a la civilización occidental, sino que tiene que ver con que en las situaciones de crisis, dice Enrique Sureña, lo único que nos puede salvar es el espíritu. Entonces es lo que nos queda, ¿no? Trincheras de ideas, decíamos con Martí, espíritu, diríamos acá con Enrique Sureña. No nos salva la fuerza militar, no nos salva el poder económico, nos va a salvar únicamente el espíritu, o sea, la cultura, podríamos decir también. Pero los dos ejemplos que pone son complicados, ¿no? de aceptar. Un primer ejemplo es Bolívar, que dice que en América Latina, si los pueblos podrían elegir, elegirían volver al caos. No, hay como un trasfondo de caos, diría Kush, ahí en ese subsuelo que está siempre como amenazando con emerger. O Sarmiento, ¿no? Que dice que la civilización venció a la barbarie con el uso de la fuerza. Bueno, todos acá tenemos nuestra reserva con el caso Sarmiento. También podríamos tenerla con Bolívar, pero de alguna manera lo que está diciendo Enrique Sureña entiendo que es que la cultura, el cultivo, la educación, la formación, eso es lo que nos va a salvar, eso es lo que nos va a hacer mejores y más unidos. Y por eso los intelectuales son más importantes
iba a decir lo que dice Enrique Sureña, ¿no? Que los militares son los políticos, pero son los más importantes porque representan nuestro espíritu. Y el último punto que tenemos acá es el tema de la utopía. Lo que dice es que hay que avanzar hacia esa utopía. Claro, la palabra utopía significa no lugar, ¿no? Es decir, utopía es como un mundo ideal, un mundo utópico que no existe. Diría Galeano, pero es lo que nos hace caminar, aunque no exista. Pero el tema es que, claro, dice acá Enrique Sureña, la utopía no es un juego de la imaginación, sino que es descubrir simplemente esto, que el hombre puede ser mejor, puede vivir mejor. Y entonces buscar incansablemente hacer esa mejora, realizar esa mejora, ¿no? Y entonces, ¿qué incluye la utopía? Incluye alfabetización, trabajo, justicia social y libertad verdadera, ¿no? Entonces, la utopía es el pueblo creador que mira al pasado y que mira al futuro tratando de generar y producir esa mejora, esa luz de esperanza ante la crisis actual. Entonces la tarea es espiritualizar este momento, esta crisis, para que la utopía se realice, pero no solamente como reforma o justicia social y económica, sino también libertad perfecta, dice él, ¿no? Individual y social, llegar a ser plenamente humano. Es decir, ser mejores personas, no solamente una distribución económica justa, equitativa, sino también mejores personas desde un punto de vista moral, ser buenas personas. La utopía, dice Enrique Sureña, entonces se concilia con el nacionalismo, no está en contra, porque para ser un hombre universal se necesita el vínculo con la tierra, el gusto intenso de los sabores nativos. Es la única manera de poder discernir con los otros tipos de gusto. La utopía entonces es unidad y diferencias, muchas diferencias, climas, lenguas, tradiciones, matices necesarios para que la unidad no sea uniformidad como hace el imperialismo y para que haya, dice, multánimes, no unánimes, multánimes, muchos voces de los pueblos, muchas voces que se unifiquen de los pueblos. Entonces, de América se espera que se acerque a la creación del hombre universal, que conserve y mejore las actividades originales, como se da en el caso de las artes, y que haga lo que quizás sea lo que mejor sabe hacer y hacer originalmente, que es producir hombres magistrales, héroes espirituales, ¿no? Seres humanos brillantes, intelectuales, pensadores, que den cuenta justamente de este proceso espiritual. Todo esto siempre está puesto a futuro, pero puesto como un futuro no inalcanzable o que nunca se va a lograr, sino como un futuro que nos obliga a transformar aquí y ahora lo existente. Ese es el sentido fuerte de la utopía, de toda utopía, pero también incluso entonces la de Pedro Enrique Sureña. Muy bien, seguimos la clase próxima. Nos quedan 2 autores más en este eje 3 para las próximas clases, 2 argentinos, 2 filósofos argentinos muy importantes, Saúl Taborda y Carlos Astrada.